Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Ahora que se acaba el verano y empiezan las rutas de invierno en todo el Perú, vamos a hablar del Apu Pariacaca, el Apu Nevado de Lima o la montaña sagrada de Lima y de Huarochirí. Lo cierto es que todas estas noticias del coronavirus y la pandemia que ya llegó a nuestras fronteras, ha opacado una serie de noticias que han pasado en estos días, ¿no? Una de ellas fue la reunión que hubo en la sede del gobierno regional de Lima, en la que participaron comuneros de Yacuas, en Huarochirí, y una serie de autoridades comunales y ediles de distintos distritos de la provincia de Huarochirí y de Lima. El asunto era la preocupación por la presencia de minería ilegal muy cerca al Nevado Pariacaca, en un nevado vecino. Y esto promete mover un poco a los comuneros, a toda la gente en protestas, en manifestaciones, porque hay cierta indiferencia del gobierno hacia la presencia cada vez mayor de estos mineros ilegales en esa zona. Pero ¿por qué es importante el Nevado Pariacaca o el llamado Apu Pariacaca? Ustedes recordarán el año pasado, una de las noticias de todo el año fue la inauguración de los Panamericanos. Y ahí el personaje central de la fastuosa celebración, que fue muy comentada en todo el mundo, fue precisamente el Apu Nevado Pariacaca. Creo que no mentiría si muchos peruanos y sobre todo limeños recién se enteraron de su existencia a raíz de esta ceremonia que la verdad copó toda expectativa. En fin, la importancia viene por el tema del gran atractivo turístico que tienen las sierras de Lima y que es poco conocido por los limeños, ¿no? Yo recuerdo cuando era muchacho y a veces conversando con mi padre, él decía que nosotros los Ochoa teníamos que ser fieles seguidores del Apu Ausangate, que es la montaña sagrada de Cusco. Pero yo le decía, bueno, yo nací en Lima, y en Lima tenemos un Apu, el Pariacaca, que es tan importante como el Ausangate, pero la diferencia es que es el único nevado sagrado en toda América que tiene un libro escrito. Y aquí me voy a detallar algunas historias sobre este libro. El libro es conocido como el manuscrito quechua de Huarochirí, pero si ustedes están interesados en leerlo, en las librerías hay 2 ediciones a la venta. Uno se llama Dioses y Hombres de Huarochirí, con la traducción de José María Arguedas, y el otro se llama Ritos y Tradiciones de Huarochirí, con la traducción realizada por Gerald Taylor, un peruanista de origen francés. Lo importante es saber que este libro, según María Rostorowski, nuestra destacada historiadora, es algo así como la Biblia de la cosmovisión andina, ¿no? Así como los mexicanos tienen el Popol Vuh, o todas las tradiciones judeo-cristianas tienen a la Biblia, o los islámicos al Corán. En el antiguo Perú, este documento es una de las maravillas históricas que se descubrieron recién a fines del siglo XIX. O sea, ya cuando existía la República, ya había desaparecido el virreinato, estábamos a punto de que empiece el siglo XX, se descubre en la Biblioteca de Madrid este manuscrito, que fue llamado el manuscrito quechua de Huarochirí. El descubridor fue Jiménez de la Espada, y la primera traducción la hizo Germán Trimborg, era un peruanista alemán, pero el documento, la traducción se perdió con todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Después, recién en los años 60, vino la traducción de José María Arguedas. En todo ese periodo de casi 60 años, el libro maravilló a los estudiosos americanistas, peruanistas de todo el mundo, ¿no? Por su importancia, por la información que venía. Y el personaje principal de este libro es precisamente el Apu Nevado Pariacaca. Aquí nos podremos enterar las íntimas relaciones que tuvo el Nevado Pariacaca con Pachacámac. Podemos conocer todos los pueblos que hasta la fecha existen y mantienen muchas de esas tradiciones. Se me viene a la mente San Andrés de Tupicocha,
San Damián de los Cheque y de los Conchacica, la Guaitambo, San José de Chorrillos, el propio Guarochirí, etcétera. Todos estos pueblos aparecen en ese relato. Y yo creo que una manera directa antes de conocer el Pariacaca y de hacer esa ruta magnífica que hay en sus alrededores, es leer el libro, un poco para entender el asunto. En los años 90 y comienzos de este siglo, publicamos aquí en la República la revista Andares, y lo que hicimos fue identificar una serie de pueblos que aparecen en el manuscrito quechua, los fuimos visitando y descubrimos que muchas de las tradiciones que existen en ese libro todavía perduran. Esa fue otra de las maravillas. Otra de las cosas increíbles fue saber que Tupicocha, por ejemplo, es un gran epicentro de los quipus. En fin, una serie de cosas que yo creo que a ustedes les va a interesar mucho a la hora que lean el libro. Para llegar al Pariacaca, el circuito, hay varios circuitos, ¿no? El más conocido es ir lo recomendable es con carro propio, la carretera central, se pasa a La Oroya, siguiendo la ruta hacia Jauja hay un desvío que va hacia Pachacayo, y de Pachacayo hasta el pueblo de Tanta, así como restaurante, como pan en quechua. Este pueblo es básico, ¿no? Lo mejor es llegar aquí, hospedarse, estacionar el carro, alimentarse, todo, y de ahí se pueden preparar caminatas hacia el Nevado Pariacaca, incluso puede ser cabalgatas, te pueden alquilar mulas o caballos, o si prefieres caminar, incluso puedes hacer llama trek, o sea, te alquilan algunas llamas, que te carga tu mochila, todo, porque desde ahí hay que caminar 20 kilómetros, se llega siguiendo un camino inca espectacular que no tiene nada que envidiar a los caminos incas de Cusco. Se llega a las orillas de la laguna en Muyucocha. Muyu es la concha Spondylus, Cocha es laguna, y ustedes van a leer en el manuscrito quechua de Guarochirí que Pariacaca se alimentaba del Muyu, ¿no? Del Spondylus. Entonces miren esos vínculos con el mar, en fin. De Muyucocha viene una zona que se llama Escalerayoc, que son cientos de peldaños de piedra que te llevan hasta un refugio de cavernas, con una de las mejores exposiciones de pinturas rupestres que hay en todo el mundo andino. En la zona hay que acampar, ya estamos hablando de más de 5.000 metros de altura, hace mucho frío en las noches, pero yo creo que el esfuerzo vale la pena. Otra ruta para llegar a Tanta es por Carhuapampa, es decir, si uno va subiendo por la carretera central, va a haber un cartel antes de llegar a Chicla, antes de llegar a La Oroya, va a haber un cartel que dice desvío a Yuracmayo. Por ahí hay una ruta que te lleva hasta Carhuapampa, y de Carhuapampa se llega a Tanta. La ventaja es que desde Carhuapampa hay una vista espectacular de los dos picos gemelos del Pariacaca. Otra ruta que yo no recomiendo mucho, la he hecho pero es muy larga, es subiendo por Noryauyos Cochas, o sea, por Lunahuaná, llegas a Vilcas, Huancaya, y desde por ahí hay un camino que la verdad que es bien pesado y dura unas 4 o 5 horas, y la última vez que fui no estaba en muy buen estado de conservación. Pero en cualquiera de estas situaciones, lo cierto es que se van a llevar una verdadera sorpresa con todo lo histórico, con el impacto de la belleza, con la multitud de lagunas, porque son decenas de lagunas que hay alrededor de la cordillera de Pariacaca. La fauna, ven pumas, hay vicuñas, hay alpacas, en fin, hay una serie de cosas. Y insisto en la necesidad de leer el manuscrito quechua de Guarochirí, porque aquí hay mucho de la historia desde los primeros años de la existencia del Perú, del virreinato del Perú. Este libro tiene la firma del padre Francisco de Ávila, que fue un extirpador de idolatrías. Los expertos dudan que él lo haya escrito, aunque ahora sabemos que Francisco de Ávila fue un cura cusqueño, huérfano, parece que era mestizo o indio, que fue adoptado por una familia de criollos y llegó a uno de los estamentos más altos de la jerarquía católica acá en Lima. Sin embargo, muy joven él llegó a ser el cura doctrinero de San Damián en Guarochirí, que también aparece en este libro, y parece que se le pasó la mano, tuvo algunos abusos y los comuneros lo enjuiciaron y casi pierde el juicio, ¿no? Las autoridades tomaron muy en cuenta lo que decían los comuneros, un poco que cayó en desgracia el padre de Ávila,
Pero lo maravilloso es que con toda esta campaña de idolatría que hizo, porque después regresa y efectivamente hace una extirpación de idolatrías en la zona, tuvo la certeza de apuntar todo lo que hacían, toda esta barbaridad que hacían de quemar momias, en fin, la cosa es que en este libro hay una descripción de ese santuario que les recomiendo visitar ahora que se viene el invierno y que empiezan las buenas épocas para los paisajes en la sierra limeña. Gracias, hasta luego. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.